Pues bien, como hemos visto en los anteriores vídeos, ya sabemos, tenemos una idea de cómo funciona, pero ahora vamos a implementarlo paso a paso, despacio y creando parte por parte de nuestra aplicación con Real para saber concretamente cómo hacer todas esas funcionalidades que queremos implementar. Pues bien, he creado un proyecto nuevo, he creado una activity, en vez de llamarlo main activity se llama boat activity, y esta aplicación se va a tratar de vamos a tener como un list view lleno de pizarras, ¿vale? Donde cada pizarra, cada board, elemento que vamos a crear nosotros, pues va a tener, cuando entremos dentro, va a tener una serie de notas asignadas a esa pizarra específicamente. Y vamos a tener solamente el nombre y la fecha, tanto de la pizarra como de las notas que creemos para cada pizarra. Es una aplicación sencilla, pero donde vamos a ver las principales acciones CRUD de Real, tanto como insertar, modificar, actualizar y listar nuestras entidades. ¿Cómo vamos a empezar? Pues el primer paso que tenemos que hacer es añadir Real a nuestro proyecto. ¿Cómo hacemos esto? Pues la documentación lo explica muy sencillo y ciertamente lo es. Venimos aquí a nuestro Gradle, añadimos esta línea, sincronizamos, nos venimos a Gradle otra vez a la documentación y aplicamos el segundo paso que nos dice. Y le añadimos aquí. Mientras esto se descarga, cuando termine tendremos la librería, pero mientras se descarga, a ver si nos deja sincronizar. Vale, está sincronizando. Pues vamos a seguir nosotros lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Pues lo primero que vamos a hacer es crear nuestros paquetes para estructurar nuestra aplicación. ¿Y qué paquete vamos a crear? Pues vamos a crear uno para Activities. Ojo, si ahora mismo arrastro la Activity dentro e intento crear luego un paquete, se va a crear estructuralmente en este árbol, se va a ver dentro de ese Activity, de ese paquete Activity. Entonces, no mováis ese Activity si solamente tenéis un archivo, sino que creáis al menos que, aunque sean dos paquetes. Vamos a crear otro para nuestros modelos. Y ya si queréis lo podéis cambiar o podéis esperar hasta el final. Después vamos a crear otro paquete que va a ser para la aplicación. Y vamos a crear otro paquete que va a ser para los adaptadores. Perfecto. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer para crear nuestra aplicación basada en Real? Pues vamos a crear nuestras entidades, nuestras bases de datos, que son representadas mediante clases. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues de la siguiente forma, sencillo. Primero creamos la clase Board y luego creamos la clase Node. Vamos a empezar por esta segunda, extendiéndola siempre de Real Object, si queremos que sea una entidad en nuestra base de datos. Podemos tener otras clases, pero si queremos que Real la trate como una tabla de nuestra base de datos, pues la tenemos que extender de esa clase. Y vamos a definir nuestros campos. ¿Cuáles van a ser? Pues vamos a tener un ID, vamos a tener un título para la nota y vamos a tener también una fecha de creación. Created at. Importamos date, importante, del Java útil, no de Java SQL. Y con estas opciones vamos bien para nuestra nota. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a crear nuestro constructor, el cual nosotros vamos a usar. Y realmente lo único que vamos a proporcionar es una descripción, que esto, mejor que título, perdón, se llama descripción, es más idóneo. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a rellenar algunos de los datos. ¿Cuál es, por ejemplo? El ID. El ID lo vamos a autogenerar. Real no nos proporciona hoy por hoy ningún elemento para hacerlo, pero lo vamos a hacer nosotros. Y de momento lo dejamos a cero, simplemente luego lo implementamos y lo cambiamos. Es una forma de dejarlo en stand-by. Vamos a rellenar nuestro campo de descripción. Y cada vez que creemos una instancia del objeto, queremos que coja la fecha. ¿Cómo hacemos eso? No hace falta pasárselo, porque realmente cada vez que creemos una instancia, lo único que hacemos es darle la fecha
de ese mismo segundo en el que se crea. Y ya lo tenemos ahí. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Real requiere que tengamos un constructor por defecto vacío. Entonces lo añadimos ahí. ¿Y qué más? Pues vamos a crear los getter y setter. Lo vamos a crear de todo, pero vamos a dejar solamente los que nos haga falta, los que veamos interesantes. Por ejemplo, setID no lo queremos porque va a ser un ID autogenerado y no queremos tener acceso a cambiar ese ID. GetDescription, vale. SetTheDescription también. Vamos a tener el getDate, pero no vamos a tener el set. Pues por lo mismo. Queremos que la fecha no se pueda manipular, simplemente se cree cuando se crea un objeto. Pues bien, estamos casi terminados aquí. Nos falta darle un valor semántico a nuestra base de datos. Algunos valores que le podemos dar como claves primarias, valores únicos, requeridos y aspectos así. ¿Cómo hacemos esto? Mediante anotaciones Java. Tenemos el primary key, se lo vamos a dar al ID. El primary key ya también obliga a que sea required, por lo tanto no lo escribimos. Decimos que el description va a ser required. Y vamos a decir también que el create add va a ser required. Si vamos a crear un valor, vamos a crear un objeto node en nuestra base de datos, en nuestra tabla node, estos valores tienen que ser requeridos, lo cual significa que si no lo aportamos vamos a tener una excepción y un fallo. Pues bien, esto a expensas del ID estamos terminando. Vamos a copiar estos tres valores porque va a ser parecido nuestra entidad board y vamos a venir aquí. Lo primero, extender the real object. Bien, copiamos esas y vamos a ver qué es lo que cambia aquí. El ID lo vamos a tener igual. Aquí sí le vamos a dar un título, más que una descripción. También vamos a tener una fecha de creación y vamos a crear la relación que existe entre nuestra pizarra y nuestras notas. Una pizarra puede tener 0, una o muchas notas, lo cual significa que lo tenemos que representar de alguna forma. ¿Y cómo lo hacemos en real? Pues muy fácil, muy fácil. Lo hacemos aquí, decimos real list de nuestra clase node y le llamamos como queramos, nodes, por ejemplo. Y esto simplemente ya nos crea esa relación en nuestra base de datos, en las tablas de nuestra base de datos. ¿Vale? No le damos ningún valor requerido, ni le damos ningún valor semántico que le queramos añadir con las anotaciones. Vamos con el constructor. Al constructor le vamos a pasar un título y lo vamos a crear. ¿Cómo? Pues ID lo dejamos pendiente. El title. Ahí lo tenemos. Las notas lo que hacemos es que creamos, es un array, al final es una lista, lo que hacemos es la instanciamos simplemente vacía y la fecha me gusta tener esto ordenado, así que lo dejamos así, igual que lo tenemos arriba. ¿A esto qué le falta? Pues recordarlo siempre importante, real requiere de un constructor que le demos vacío. Y ahora los getter y setter. Vamos a hacerlo autogenerados también y vamos a filtrar luego por aquellos que nos interesan. SetID no lo queremos. Get y set de title si lo queremos. Get de la fecha sí, pero el set no. Y lo mismo con las listas. Vamos a poder traer la lista y luego añadir, borrar, hacer lo que tengamos que hacer, pero lo que no vamos a hacer es darle una lista entera. Eso no vamos a contemplarlo en nuestra aplicación, por lo tanto, no lo necesitamos, por lo tanto lo borramos. Y a expensas de los ID, nuestras dos clases modelos están terminadas. Pues vale, pues esto sería el principio de nuestra aplicación, así es como representamos bases de datos, las tablas de nuestra base de datos, y así es como representamos algunos campos como primarios, como requeridos o como incluso las relaciones. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo autogenerar ese ID, y ya no es autogenerarlo solo, sino es ver, vale, ¿cuál es el ID, el último ID que se usó en la tabla? El 537, pues tengo que empezar en el 538. Y vamos a ver cómo implementaríamos esa función, porque Real hoy por hoy no tiene esa función, aunque lo tienen
lo tienen pensado trabajar en ello, lo tienen en el roadmap, en su proyecto en GitHub, pero vamos a ver una forma de implementarlo nosotros mismos. Así que en el siguiente vídeo vemos cómo implementar esos autoincrementables IDs.